En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que bien, pero bien agarrados de la mano del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Mira qué hermoso está el día, lluvioso. Ya sabemos que la lluvia es una bendición de Dios. Hay que estar agradecidos con Dios este día por la lluvia, por como sea que esté el día. Hoy un pajarito me dio una lección tremenda. Ahora que estaba lloviendo, estaba un sinsontle cantando a todo pulmón, familia. Y estaba la lluvia cayendo sobre él. Él estaba parado en un cable. Generalmente están en un árbol para que se protejan mejor, ¿verdad? Pero él estaba en un cable de luz ahí, cantando, alabando al Señor, cayéndole el agua de lluvia, y él feliz cantando y alabando al Señor. Fíjense qué increíble. Bueno, yo encontré ahí una lección de que sea como sea que esté el tiempo, sea cual sea las condiciones en las que está tu vida, alaba al Señor, bendice al Señor, cántale al Señor, porque de esa forma, familia, podemos destruir las raíces de amargura que hay en nuestra vida y podemos vivir esa vida abundante que el Señor nos ofrece, agarrados de su mano. ¿Tienes una petición de oración? Mándanos un WhatsApp 811-590-9879, 811-590-9879. Y nos vamos a poner a orar por ti. Recuerda que tú no estás sola, tú no estás solo. En Cristo tienes una familia que quiere orar por ti, así que mándanos tu petición. Hoy estaremos participando en el micrófono Paco Barrón y Joel González, servidores de Dios y servidores de ustedes también, familia. El tema de hoy, el antes y después de Esteban. No sabemos nada de la vida de Esteban antes de ser cristiano. En la Biblia pues no se menciona ningún detalle al respecto. Lo que sí sabemos y queremos resaltar hoy, familia, es la transformación que da el poder de la resurrección de Jesús. Nunca te des por vencido y nunca digas nunca voy a cambiar. Porque esa es una mentira. En Cristo podemos cambiar, podemos ser transformados. Igual cualquier otra persona que tú digas, esa persona nunca cambiará. Claro que puede cambiar, el Señor puede cambiarla. Entonces tenemos que estar abiertos a esa situación. Esteban no era judío. Si ponemos atención, los 7 diáconos que fueron elegidos tenían nombres griegos. Podemos sacar como conclusión de que eran helenistas. Después de la crucifixión de Jesús, de su resurrección, de presentarse vivo, familia, en múltiples ocasiones, después de ascender al cielo, viene el Espíritu Santo prometido por el Señor. Pedro predica en la fiesta de Pentecostés y recibieron la palabra como 3,000 personas y fueron bautizadas. Qué increíble, ¿verdad? Había personas de muchas nacionalidades. Entre las que recibieron la palabra de Dios fueron los partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África y Cirene, cretenses y árabes. ¡Ay, Señor! ¡Qué increíble!, ¿no, familia? Eso lo puedes ver ahí en Hechos 2. Te invitamos a que vayas a la palabra de Dios y te regocijes con la palabra de Dios y la pongamos en práctica, familia. Es muy importante no solo saberla, sino practicarla. Ahí es donde está el fruto, ahí es donde está la bendición. Los apóstoles estaban haciendo grandes maravillas y grandes milagros, familia, ahí en el pueblo, en medio aún de las amenazas de los líderes religiosos. La palabra de Dios se predicaba con poder. Yo quiero pensar que dentro de ese gran movimiento del Espíritu Santo se encontraba Esteban. En algún lugar, en algún momento de ese maravilloso mover del Señor, él se entregó a Cristo y su vida fue transformada completamente, familia, de una manera maravillosa y poderosa. Esa misma transformación puede hacer efecto en nosotros, no se te olvide eso.
Esteban cumplía con los requisitos para ser diácono. Eso lo vemos en Hechos 6, 3 al 5. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Otra característica maravillosa que tenía Esteban la vemos en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjense qué maravilloso, familia. Esto es muy importante resaltarlo, que Esteban fue nombrado para servir a las mesas, pero nunca dejó de usar sus dones para servir al Señor. No pensó y dijo, bueno, pues ya me mandaron aquí nada más a servir las mesas y eso es lo que voy a hacer. No, él tenía todo el poder, pero él nunca dejó de usar sus dones y sus talentos para servir al Señor. No pensó que teniendo todo ese poder, lo estaban desaprovechando para servir las mesas. Él podía hacer algo mucho más importante. No, él lo hacía con mucho gusto, porque estaba lleno del Espíritu Santo, familia. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no anda viendo las cosas negativas, ve todo positivo y sirve con alegría. Y es el Espíritu Santo el que nos da los dones y los talentos para hacer grandes prodigios y señales. Así como Esteban, lo puedes hacer tú, familia. Hoy, si tú le entregas tu vida a Cristo, si tú te dejas llenar por el Espíritu Santo, si tú estás lleno de fe, lo puedes hacer. Aquí encontramos un principio dentro de muchos otros que debemos buscar como Esteban, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de fe y servir a Dios y al Señor con alegría. Antes de entregarle el micrófono a Paco, familia, quiero recordarte que es muy importante vivir en el poder de la resurrección. Tú tienes el poder de la resurrección y tú puedes hacer grandes cambios en tu vida. Cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo, pero entramos en un proceso de santificación, que ese proceso dura hasta que venga el Señor o Él nos llame a su presencia. Por eso nunca debemos de estar conformes como somos ahora. Siempre tenemos que buscar ser mejores. Siempre tenemos que buscar parecernos más a Cristo. Esteban hizo grandes prodigios y milagros porque estaba lleno del Espíritu Santo y de fe y de sabiduría. Nosotros también lo podemos hacer. Busquemos eso. El Señor de seguro nos lo va a dar porque eso es lo que quiere, que prediquemos el Evangelio y que no nos escondamos, que muramos al yo, que muramos a nuestros placeres y a nuestros deseos carnales y busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, Paco, el micrófono es todo tuyo. Te escuchamos con mucha atención. Buenos días, Joel, familia, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto y agradecido con ustedes por darnos unos minutos de su tiempo para juntos reflexionar en la palabra de Dios. El tema de esta mañana es el antes y después de Esteban. La Biblia nos dice que Esteban fue un hombre de buen testimonio. Tener un buen testimonio es importante. En Proverbios 22:1 leemos: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y la buena reputación más que la plata y el oro. Y Benjamin Franklin expresa lo difícil que es mantener un buen testimonio con la siguiente frase: se necesitan muchas buenas acciones para forjar una buena reputación, y solo una mala para perderla. Richard Nixon ilustra cómo se destruye un buen nombre. Nixon fue elegido presidente de Estados Unidos en 1968. Fue reelecto en 1972 para un segundo periodo, donde tuvo logros sobresalientes, como los acuerdos de paz de París para terminar la guerra de Vietnam, los acuerdos sobre limitación de armas estratégicas con la Unión Soviética y el inicio del proceso para restablecer relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, debido al escándalo de Watergate en 1974
el Congreso inició un proceso de juicio político contra él, acusándolo de obstrucción de la justicia y abuso de poder. En agosto de 1974, Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos. Gerald Ford tomó su lugar y le otorgó el perdón presidencial. Esto evitó que Nixon enfrentara un juicio penal y una posible condena de prisión. Nixon dedicó los últimos 20 años de su vida a intentar restaurar su reputación mediante libros y discursos. Sin embargo, años después de su renuncia, él era considerado el peor presidente de Estados Unidos e incluso para algunas personas era un criminal peligroso. Sin duda, es importante tener un buen testimonio a lo largo de la vida, tal como lo fue Esteban. Él es recordado como el primer mártir cristiano. Su vida y muerte marcaron un antes y un después en la expansión del Evangelio. En el segmento anterior, Joel nos habló de algunas de las características de Esteban. Ahora escuche lo que nos dice de él Lucas en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Impresionante, ¿no cree? Reflexionemos primero en lo que significa estar lleno de gracia. La gracia describe el trabajo interno que Dios hace en el creyente. El Espíritu Santo forma el carácter de Cristo, cambia los deseos y las acciones del creyente para alinearlos con el propósito de Dios. Esto explica por qué Esteban, un hombre bendecido por Dios con muchos dones, no rehusó servir en las mesas. Nunca dijo, este ministerio es de poca importancia para las capacidades que Dios me ha dado. Al contrario, con humildad aceptó y sirvió a uno de los segmentos más vulnerables de la iglesia, como eran las viudas. Y con su servicio permitió a los apóstoles enfocarse en la predicación de la palabra. Pasemos ahora a la otra característica de Esteban, lleno de poder. El poder describe la obra externa de Dios a través de Esteban. Y observe bien el orden. Primero Dios trabaja en el interior del creyente y después lo usa para bendecir a otras personas. Las manifestaciones de poder de Dios en el libro de los Hechos eran señales, milagros y prodigios, como sanar enfermos, dar vista a los ciegos, echar fuera demonios. Todo esto con el propósito de validar el mensaje del Evangelio. Esteban es un ejemplo de servir a Dios con poder. No limitó su servicio a administrar la ayuda que se entregaba a las viudas, lo cual era muy importante, sino que además atendió el llamado de Dios a proclamar el Evangelio. Realizaba grandes prodigios. Su sabiduría era incontrastable, lo que atrajo la ira de los líderes religiosos. Pero esto no detuvo a Esteban. Él, lleno de poder, proclamaba el Evangelio con valor. Esteban vivió con integridad. Nunca buscó la aprobación de los hombres ni el poder que ofrece el mundo. Él buscó agradar a Dios. Lleno de gracia y poder sirvió al Señor, edificó a la iglesia y compartió el Evangelio con muchos. ¿Qué lecciones nos deja la vida de Esteban? 1. Para servir al Señor hay que dejar que Él trabaje en nuestro interior. 2. Nuestras actitudes y acciones deben estar alineadas a la voluntad de Dios. 3. El Señor manifiesta su poder a través de sus siervos. 4. Servir a Dios requiere humildad y valentía. Hoy decidamos servir al Señor. En Cristo somos familia y como familia nos gustaría orar por ti. ¿Tienes una petición de oración? Compártela con nosotros al WhatsApp 811-590-9879. Al recibirla estaremos orando por ti. Recuerda que puedes llamar, enviar un audio o mensaje de texto al WhatsApp 811-590-9879. Y te invitamos a suscribirte al canal de WhatsApp de Suena Familiar. Anímate a hacerlo cuanto antes. Es muy sencillo. Primero,
Abres el WhatsApp, das clic en novedades, seleccionas canales, buscas Suena Familiar, entras y te suscribes. Así de fácil. Suscríbete y recibirás todas las notificaciones y los programas. Y Joel está listo para continuar con el tema, el antes y después de Esteban. En Esteban podemos ver reflejado el carácter de Jesús. Escuchemos con atención. Adelante, Joel. Gracias, Paco, y gracias a todos ustedes, familia, por escucharnos el día de hoy siempre. Reciban un caluroso saludo, abrazo de todo el equipo de Suena Familiar. Nuestros deseos de que el Señor siga perfeccionando su obra en ustedes. Agárrense de la mano del Señor y verán que sus vidas serán llenas de bendiciones. Vamos a continuar con el tema, el antes y el después de Esteban. Una vida maravillosa, increíble, poderosa, familia. Es algo que nosotros debemos de buscar el día de hoy. El ser llenos del Espíritu Santo y de fe, como lo tenía Esteban, como era Esteban. Si vamos a Hechos 6, en el 8 vemos que lo arrestan. ¿Cuál era la condición de Esteban? Estaba lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué increíble, ¿verdad, familia? Los líderes religiosos lo arrestan y empiezan a levantarle falsos, diciendo que él había hablado contra Moisés, que él había hablado contra la ley de Moisés, que había hablado contra el templo, y lo arrestan. Entonces en el 7, él se defiende y empieza él a contar toda la obra que había hecho Dios con su pueblo. Y esta es una de las predicaciones, por llamarlo así, sermones más largos que hay en la Biblia. Estamos hablando de que en el capítulo 7, al final, empieza a incomodar a los judíos. Estamos hablando que en el versículo 51, fíjense, 51 versículos, empieza a incomodarlos, porque dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¡oh, mi Señor! ¡Qué poderoso! Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué increíble, familia. Qué maravilloso. Hoy te invito a dar la vida por Jesús, a morir al pecado, a morir a nuestras pasiones, familia, a llevar la cruz. El mismo Señor nos dijo que le siguiéramos y tomáramos nuestra cruz, que muriéramos al yo, que muriéramos al egoísmo. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si estamos llenos de egoísmo. No podemos estar llenos de fe si estamos viviendo en la carne. Hoy es el día, familia, de vivir en el Espíritu, de vivir llenos de fe y de servir al Señor de la gloria. Oh, mi Cristo. Te invito a que, si tienes una petición de oración, nos mandes un WhatsApp 811-590-9879. Te invitamos también a nuestro canal de WhatsApp y de YouTube, Suena Familiar. Acuérdate, así lo vas a encontrar. Y ahora sí, Paco,
el micrófono es todo tuyo para cerrar el programa. Que Dios los bendiga. Adelante. Gracias, Joel y familia, gracias por continuar con nosotros. Lo decimos de corazón, para nosotros es muy valioso que nos acompañe en cada programa. Y en esta última sección continuamos con el tema el antes y después de Esteban. Tal vez usted haya escuchado hablar de la familia Vanderbilt. En caso de que no, le diré que Cornelius Vanderbilt fue el patriarca de la familia. Cornelius creó un imperio naviero y ferrocarrilero que generó muchas ganancias. Para mediados del siglo XIX, la familia Vanderbilt era la familia más rica de Estados Unidos. Considerando la inflación, la familia Vanderbilt llegó a tener una fortuna de más de $400,000 millones. Todo este dinero fue heredado a las generaciones siguientes. Generaciones que se dedicaron a disfrutar de la riqueza en lugar de acrecentarla. En poco más de 100 años, todo ese dinero fue malgastado por los descendientes de Cornelius. Para finales del siglo XX, la fortuna Vanderbilt había desaparecido. Hablando en términos económicos, Cornelius Vanderbilt, al morir, dejó un enorme legado a sus descendientes. Y hoy, al estar hablando de Esteban, vemos que al morir, él dejó un gran legado a los creyentes que llegamos después de él. Un legado que ha tenido un tremendo impacto en la iglesia y en el mundo. ¿Cuál es el legado de Esteban? Su muerte fue un catalizador para la expansión de la iglesia. Mire, no tenemos la fecha exacta de la muerte de Esteban, pero es probable que haya muerto 2 o 3 años después de que Jesús fue crucificado. En ese tiempo, la iglesia creció enormemente en Jerusalén, no solo en número, porque usted puede ver en los primeros capítulos de Hechos que miles de judíos creyeron en Jesús, sino que la iglesia también creció en madurez. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, oraban juntos, tenían cuidado unos de otros. Todo esto estaba muy bien, pero Jesús había dado la orden a sus discípulos de predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No era bueno que la iglesia creciera solo en Jerusalén. La persecución que siguió a la muerte de Esteban provocó que los cristianos salieran de Jerusalén, llevando el evangelio a Judea y a Samaria, cumpliendo así la misión encomendada por Cristo. En Hechos 8, del 1 al 4 leemos: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué vemos aquí? A causa de la persecución, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero el resto de los discípulos fueron esparcidos por Judea y Samaria, y a los pueblos donde llegaban los discípulos anunciaban el evangelio, cumpliendo la orden que Jesús había dado. ¿Ve usted el impacto de la muerte de Esteban? Con su muerte, Esteban nos enseña la importancia de testificar, y su legado es que el evangelio se anuncia fuera de Jerusalén. Antes de su muerte, el evangelio fue anunciado en Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, el evangelio es anunciado en Judea y Samaria. Antes de su muerte, solo los judíos habían creído. Después de la muerte de Esteban, samaritanos y gentiles también creen. Dios había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos el cumplimiento de esa promesa. ¿Recuerda usted a la familia Vanderbilt? Ellos recibieron un enorme legado de Cornelius y en poco más de 100 años despilfarraron todo el dinero que recibieron.
Pero con el legado de Esteban ha sido diferente. A lo largo de casi 2000 años, muchos creyentes, siguiendo su ejemplo, han anunciado el Evangelio en muchos lugares. Muchas vidas han sido salvadas en muchas naciones del mundo. En lugar de desaparecer, la iglesia se ha multiplicado. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué haremos con el legado de Esteban? Seamos uno de esos muchos creyentes que, como Esteban, anuncian el Evangelio. Comprometámonos con Jesús a anunciar el Evangelio a pesar de las persecuciones. Y con este compromiso llegamos al final del programa. A nombre del equipo Zona Familiar, agradezco su amable atención y los invito a que el próximo miércoles en este mismo horario nos acompañe en nuestro siguiente programa con el tema El antes y después de Pablo. Lo esperamos. Familia, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes. Que Dios te bendiga grandemente.